Iván Torregrosa, bienvenido de nuevo a estas tertulias sin edición de Enigmas al Descubierto. Muy bien hallado, como siempre, ya lo sabes. Aquí estamos pasando un poco de calor ya, pero por lo visto no tanto como vosotros allí en la península. Es que tú eso de estar ahí viviendo en Tenerife, cerquita de la playa, con la brisa del mar y esas vistas que tienes, no me lo compares con lo que estamos viviendo aquí en la península, que es este calorcito, ¿eh? Bueno, pero los canarios todo lo que pase de 25 grados es calor y todo lo que baje de 24 es frío. Entonces estamos más limitados también. O sea La calufa y el pelete. La calufa calle el pelete, sí, no, calufa, sí. Es verdad, sí. Sí. No, pero aquí estamos muy bien. La verdad es que hace una temperatura ahora estupenda. Genial. Iván, hoy vamos a volver a tocar un tema que hemos hablado muchísimas veces, es un tema muy interesante, vamos a intentar desarrollarlo posiblemente con otros puntos de vista o a lo mejor con los mismos pero con otro enfoque. Vamos a hablar de temas tan interesantes esta noche como es la evolución. Pero antes de empezar, Iván, una pregunta que me gustaría hacerte así para ir calentando motores. ¿A qué llamamos evolución? Porque no tengo muy claro que como seres humanos realmente estemos evolucionando. Seguimos con 5 dedos en cada extremidad, lo más que hemos hecho es perder pelo, pero los mismos tipos de dentadura. ¿A qué llamamos evolución? Bueno, la evolución, claro, tú enfocándolo desde el punto de vista del ser humano, es las transformaciones, las transformaciones tanto físicas que vienen acompañadas de psicológicas que vamos teniendo a lo largo del tiempo que pasa. Es que esto hay que explicarlo bastante más despacio porque la evolución no solamente es para los seres humanos, ni siquiera es para los seres vivos exclusivamente, sino es para todos. O sea, existe una evolución general incluso del universo. Entonces, se podría definir de alguna manera así como que todo es cambio con respecto al tiempo. Todo va cambiando con respecto al tiempo. Entonces, si hablamos ya de evolución de las especies, o sea, de lo que es la biología de la Tierra, es todo aquello que hace que a lo largo del tiempo nos vayamos adaptando a ese entorno mejor que tenemos. Pero es bastante más complicado que eso porque hay dos términos que la gente suele confundir, que una es evolución y otra es la selección natural, ¿no? De Darwin. Y además se utiliza indistintamente hasta los medios de comunicación. Tanto hablan de la selección natural como de la evolución. Y se suele decir la evolución de Darwin, ¿no? Ya por empezar a mencionar nombres, pero no es verdad. Darwin no descubrió la evolución. Darwin Perdóname, Iván. Entonces, perdóname un segundito. Entonces, cuando hablamos de esta teoría de la evolución de Darwin, ya lo estamos exponiendo mal. No es la teoría de la evolución, es la teoría de la teoría de la evolución, punto y ya está. Sí. O sea, el abuelo de Darwin ya era evolucionista. La evolución ya se conocía en la época de Darwin. O sea, ya se sabía que las especies se modificaban con el transcurrir del tiempo. De momento solo decimos se modificaban, ¿vale? Pero como estaba todo regido aún por la religión y la Biblia, se pensaba que eran los designios de Dios, que Dios hacía esas modificaciones. Lo que hizo Darwin, así explicado de una forma rápida para que se entienda, es encontrar el mecanismo, la herramienta que hacía esa evolución, que era la selección natural. Entonces, no solamente fue un descubrimiento de los más importantes del pensamiento humano, sino que es que a la vez tumbaba la necesidad de Dios para hacer todas esas modificaciones. No estoy diciendo que sea así, sino tal como se pensaba en ese momento. Ojo, que no se tira ahora la gente al cuello, que si Dios está... No me estoy metiendo con eso. Estoy hablando solamente de la historia que pasó. Entonces, el mecanismo es la selección natural. Y la selección natural de Darwin es así, que es su teoría que dice pues que solamente los más aptos, a base de esas adaptaciones, esas modificaciones que va teniendo a lo largo del tiempo, los más aptos son los que tienen más progenie, tienen más hijos. Entonces esas ventajas las heredan los hijos y al ser mayor en número, a la larga, pues esa ventaja se quedará ya para esa propia especie. Luego tenemos que hablar de lo que es una variedad, de lo que es una especie, cómo una variedad se convierte en una especie, etcétera. O sea, es bastante más complicado, pero viene a ser algo así. O sea, la evolución ya se sabía que había, las cosas cambian con el transcurrir del tiempo y Darwin lo que hizo es sacar esa teoría, o sea, descubrir esa teoría y, ojo, que no solamente fue Darwin, sino que Wallace lo estaba haciendo incluso mejor por su cuenta, de manera que descubrió el mecanismo, cómo funciona esa evolución, por qué las especies se modifican, y es a través de la selección natural. ¿No crees, Iván, que cuando hablamos de, por ejemplo, de evolución, realmente hablamos de
terminología muy filosófica, porque a día de hoy, por ejemplo, cuando hablamos de esa evolución, siempre pensamos en tener la última tecnología. Siempre fíjate que hablamos de un tercero, nunca hablamos de nosotros mismos, de nuestro cuerpo. De repente no tenemos, por ejemplo, no sé, 7 dedos o las rodillas, lo que es, por ejemplo, la acción de plegar la rodilla o de doblarla, pues la vamos a hacer a la inversa para conseguir más velocidad, o no modificamos nuestra visión para tener un espectro infrarrojo, ultravioleta. No sé, me refiero a que realmente como seres humanos seguimos siendo los mismos, quitando a lo mejor la capacidad de tener más pelo por el calor. Me imagino que en esa evolución también climática que sufre la Tierra vamos a encontrarnos esa evolución del ser humano, que es como de hace 300.000 años que disponíamos pelo prácticamente por todo el cuerpo. Con el paso del tiempo el pelo lo vamos perdiendo. Eso, ese abrigo natural que nos da nuestro propio ser, de repente lo perdemos porque a lo mejor el clima va cambiando. Es que aquí hay muchas cosas que se me escapan a mi comprensión, sobre todo estos dos términos. Evolución, cuando nos referimos a la tecnología, que es la evolución que todo el mundo comprende o entiende o cree que es la que estamos viviendo, pero luego realmente la otra evolución, que es como ser humano, ¿qué diferencia tenemos desde hace 300.000 años, por ejemplo? Seguimos siendo lo mismo, quitando un poquito más, menos de pelo en este caso. Bueno, ese ejemplo, tú sabías, por ejemplo, que el ser humano a día de hoy sigue teniendo más folículos pilosos que un chimpancé en número. Tenemos más pelo que un chimpancé en número, ¿eh? O sea, si coges por centímetro cuadrado, tenemos más pelo que los chimpancés. Los chimpancés lo tienen más grueso y más largo, entonces parece que son más peludos, pero el ser humano lo es más. Bueno, en la evolución hay que destacar dos términos diferentes, que es la macroevolución, que es todos estos términos, estas evoluciones, estos cambios, estas transformaciones en muy largo periodo de tiempo, ¿no? Como he dicho antes, como una variedad, por ejemplo, una especie se va transformando en otra, no pasa así exactamente, pero una variedad animal empieza a tener tantas diferencias con la especie de la que se ha desligado que acaba siendo una especie propia, ¿no? Eso lo podíamos traspasado, o sea, haciendo una analogía con los homínidos, pues y además así volviendo a hablar de Darwin, el ancestro común que tenemos todos los simios y todos los homínidos a día de hoy, todos los primates y el ser humano tienen un ancestro común. No es que el hombre venga del mono, que como se entendió, ¿no?, la selección natural de Darwin. Entonces es que el hombre viene del mono, no es que venga del mono. Es que hace, por ejemplo, unos 6-7 millones de años, incluso un poco más atrás, todos tuvimos un ancestro común y de ahí nos fuimos separando. Por ejemplo, del chimpancé al ser humano, hace 6 millones de años que se desligaron de un ancestro que era el mismo, o sea, el mismo. No venimos del chimpancé ni nada de eso. Entonces, eso sería una macroevolución, cuando hablamos de largos periodos de tiempo y transformaciones, esas evoluciones que van paulatinamente. Y a lo que tú te refieres, seguramente sean estas microevoluciones que se pueden ver en... Hombre, no es que sea de un día para otro, pero sí se pueden ver a lo mejor de una generación a otra. Por ejemplo, el ejemplo se podía hacer con las razas de los perros, ¿no? Los perros, aunque sea una selección natural artificial, pero las razas varían. O sea, si tú coges una foto de un pastor alemán de principio de siglo a de ahora, por ejemplo, son muy diferentes. O sea, y eso es una microevolución, aunque haya sido artificial. Y con respecto al ser humano, pues también está pasando. Por ejemplo, el pulgar de los jóvenes ahora con el móvil, que ya empieza a ser que empieza a ser el músculo del pulgar y tal. Bueno, eso todavía no es que sea una evolución, porque está siendo por el uso, pero vete tú a saber si no en unas generaciones ya los niños nazcan con esa cualidad, ¿no? Aunque en realidad la selección natural aquí no intervendría de forma directa, pero sí, o sea, hay una adaptación que puede ser bastante rápido. De hecho, el ser humano, si algo tiene, es que se puede adaptar muy rápidamente a todo. Y ahora lo que está pasando con la tecnología, por desgracia, esa evolución está siendo desde el punto de vista biológico negativo. ¿Por qué? Porque hay más sedentarismo. Tú intenta coger no te voy a decir un neandertal, un cromañón de hace 15.000 años, sino coge a una persona de la Edad Media y siéntalo 8 horas delante de un ordenador. Le da un ataque. O sea, no podría hacerlo. Literalmente no podría hacerlo. O coge tú y siéntate 8 horas encima de un caballo, que ellos sí podían hacerlo y tú no podrías. O sea, estas pequeñas adaptaciones serían parte de esa microevolución que estamos sufriendo, yo creo que debido o a pesar de la tecnología, bastante rápido en este momento. Que bueno, desde el punto de vista, ya te digo, desde el punto de vista fisiológico es bastante negativo, ¿no? Porque estamos perdiendo muchísimas capacidades. Se sabe que el hombre antes, es que ahora se llama deporte salir a caminar.
O sea, el caminar no es un deporte, es como el respirar o el hacer la digestión. Es que dentro de poco comerte un donut delante de un ordenador va a ser hacer deporte. El caminar no es ningún deporte. El caminar es una necesidad del ser humano. Tú vuelvo a lo mismo, dile a un tío de la Edad Media que salir a caminar es hacer deporte, cuando es una necesidad. Es prácticamente ni siquiera el correr. El cuerpo está hecho para esas cosas. Pero bueno, estamos perdiendo todas esas capacidades y eso sería parte de esa microevolución que estamos sufriendo. Fíjate que has incorporado ahora mismo a la conversación un término muy interesante, adaptación. Se habla, por ejemplo, que los seres más fuertes, las especies más fuertes son las que sobreviven. Y yo, fíjate que a lo mejor discrepo en eso, bajo mi ignorancia total, por supuestísimo, pero yo creo que más que el más fuerte, porque el más fuerte puede ser un imbécil, yo creo que fíjate que la civilización o la especie animal que a lo mejor pudiera sobrellevar mejor un cambio climático, una catástrofe medioambiental, una sequía, lo que fuera, sería la que cooperase entre ellos. Es decir, pues yo tengo esto, al que no tiene, le voy a ofrecer y seguramente esa persona que a lo mejor no tiene mi alimento, pero le va a sobrar un poquito de agua, ¿no? Esa cooperación posiblemente haga que seamos mucho más inteligentes, que construyamos una mente mucho más evolucionada, que es algo que hablaremos más adelante, ¿no? De cómo evoluciona la tecnología, cómo el ser humano deja de evolucionar y la mente posiblemente cada día queda mucho más con una clase en comparación. Perdón, que me estaba escuchando con eco. Tertulia sin edición es lo que tiene, no hay ningún problema. Iván no ha cerrado el micro, pero no pasa nada. Sí. Nunca me acuerdo, o sea, yo hace ya mucho tiempo que no lo cierro, casi nunca, o sea que dentro de poco pasará la moto, se verá. Es que hay veces que se ve que cuando tú tienes el movimiento pendular delante atrás, yo tengo el movimiento pendular de lado a lado, ¿vale? Entonces se ve que cuando te acercas acopla el micro, pero bueno, no hay ningún problema, se nos está entendiendo a la perfección lo que estamos diciendo. Yo lo que me refería con esto es que, claro, introducías el término, en este caso, adaptación. En el término adaptación ya podemos ver también, aparte de adaptarse, podemos ver una colaboración entre especies, porque el adaptarse incluye una colaboración, ya no solamente es el más fuerte puede ir a capa de espada decapitando a cualquiera, pero va a llegar un punto que se va a quedar solo, y él solo no va a poder mover una piedra de 200 toneladas. Sin embargo, si todos colaboramos y todos empujamos esa piedra, pues ahí viene esa adaptación, esa colaboración, y es lo que posiblemente haga que una especie, más que evolucionar, se adapte a distintas condiciones climatológicas o distintos aspectos de su vida cotidiana. Efectivamente, sí, es que ahí está la clave. Desde luego, el ser humano, desde el punto de vista fisiológico o físico, como lo quieres llamar, no es para nada una especie de éxito, ¿no? O sea, no sería nada exitoso porque no tenemos ninguna capacidad especialmente buena, más allá de la inteligencia, pero gracias a esa inteligencia tenemos esto que tú has dicho, esa colaboración, o sea que la suma de los individuos de un grupo generan un resultado mayor que los individuos independientemente, ¿no? Entonces, ese ha sido siempre el éxito del ser humano en términos evolutivos, cosa que los animales, bueno, pues lo tienen también en algunos casos, animales que viven en manada, animales que viven en tribu, en tal, pero no lo tienen hasta tal punto, ¿no? Porque llegado a un extremo siempre prima el salvar la vida del individuo, cosa que el ser humano pues no lo ha hecho siempre así, ¿no? Esa ha sido la clave del ser humano. Entonces, bueno, ya veremos a ver hasta dónde llega, porque esa colaboración servía, mira, es que era hasta la época del magdaleniense, más o menos cuando el hombre empezó a cultivar, cuando el hombre empezó a tener excedentes, cuando el hombre empezó con la ganadería, ahí es cuando empezó a humanizarse demasiado. O sea, el equilibrio perfecto era en esos primeros momentos, ¿no? Cuando vivían tribus pequeñas que tenían intercambios, se podían mantener propias las tribus con pequeños intercambios con otras tribus, ¿no? Lo que vendría a ser un autor lo definió una vez como una especie de anarquía pura, ¿no? Que nadie entienda anarquía salir a la calle a quemar con antorchas. Eso no es así, eso sería el anarquismo, ¿no? A lo mejor, pero esa anarquía era la buena. Pero a partir de ahí el hombre empezó a humanizarse demasiado y es cuando empezó, digamos, su propio declive. Ahora, por ejemplo, esas colaboraciones de pequeñas tribus ya no existen en las sociedades grandes. En los pueblos todavía existirá, pero en las sociedades grandes, que es a lo que tiende todo, en las ciudades ya no existe eso, ¿no? Ahora ya dependemos de papá Estado, etcétera, etcétera. Entonces ya eso tiene una deriva diferente. Pero desde luego esa adaptación con el ser humano vino por eso, por la colaboración que podía hacer unos con otros. Iván, voy a ver si te toca la fibra. Me estoy escuchando con eco otra vez porque no cerrado el micro, no hay ningún problema. Pero si lo tengo como siempre, sí. A ver, pues como te has echado ahí hacia adelante, nada, no te preocupes. Venga, lo que te quería comentar ahora es, cuando hablamos de esta
evolución entre los animales y demás, nos encontramos con una especie que posiblemente rompa todos los esquemas de la evolución. Hablamos del ornitorrinco. Si no lo ves, pasamos de cuestión y demás, pero ¿qué nos puedes comentar sobre este animal? ¿Cómo podemos encontrarnos, no? Que parece ser como es como un potato de distintos animales. Bueno, sí que lo es, pero bueno, tampoco es que sea tan... Tú sabes que, por ejemplo, en la época ¿cuál fue? El Cámbrico, no sé si fue el Precámbrico o el Cámbrico, de hace bastantes millones de años, fue la época que más especies animales existían. Ahora, por ejemplo, existen solamente 4 grupos de animales, ¿no? En el Precámbrico existían 8 grupos de animales, ¿no? O sea, muchísimos más, pero muchísimas más especies y muy diferentes. Había animales con 5 ojos, por ejemplo, ¿no? Que eso no se da ya, y etcétera. O incluso animales con el tracto digestivo en forma de U. O sea, que hacía como una curva. O sea, había cantidad de cosas muy raras. Entonces, más del 99% incluso de las especies que han poblado alguna vez en la Tierra ya han desaparecido. Por lo tanto, la variedad ha sido enorme. Pero el ornitorrinco en sí viene dado un poco por las características propias de Australia, ¿no? Australia se desgajó, digamos, del continente hace muchísimos años, y esto pasa en casi todas las zonas insulares, ¿no? Que tienen una evolución propia de las especies que no tienen nada que ver con el resto del continente y evolucionan de estas maneras, pero desde luego es una anomalía, porque además el ornitorrinco, aparte de todo eso que tiene mucha gente que desconoce, que tiene veneno en las patas traseras incluso, o sea, es que es un mamífero con pico de pato, acuático, pone huevos y tiene veneno en las patas traseras, o sea, eso sí que parece un puzzle hecho, pero bueno, en Australia uno se puede encontrar animales, cantidades raros. El canguro en sí mismo es un animal rarísimo, ¿no? Que no tiene tampoco analogías. Pero bueno, son productos de la selección natural, bueno, que dan ese resultado. Pero más raro que el ornitorrinco es el ser humano, y aquí estamos, y encima estamos en todo el planeta. Bueno, ya nos queda claro que el ornitorrinco es el Mr. Potato de la evolución, pero hablando de entre tantas cosas, claro, hablamos de una evolución, hablamos de animales con miles de años. Fíjate, Iván, que nos encontramos los denominados fósiles vivientes, animales que no han evolucionado en los últimos, no sé, 100.000, 300.000 o varios millones de años. ¿Cómo puede ser, no? Que hayan animales que se hayan ido adaptando y demás, y nos encontramos este tipo de fósiles vivientes. Porque no en sus condiciones climatológicas, como comentabas antes, ¿no? En el Precámbrico, por ejemplo, nos encontrábamos cierto tipo de animales, pues bueno, increíble. Aparte también que había mucho más oxígeno, eran mucho más grandes también ese tipo de animales en la prehistoria y demás. Me imagino que la adaptación al medio tendrá que hacer que ese ser vivo, ¿no?, pueda llegar a adaptarse hasta un punto u otro, y si nos encontramos un medio inerte, nos encontraríamos, ¿no?, un ser vivo que a lo mejor no haya evolucionado. No sé si me estoy equivocando, pero corrígeme en este aspecto. ¿Cómo puede ser que existan a día de hoy animales que después de cientos de miles o millones de años no hayan evolucionado lo más mínimo y encontremos fósiles completamente idénticos? Y fíjate que casi todos son animales marinos, ¿no? Podemos, el celacanto, ¿no? El famoso adalid de la criptozoología, por ejemplo, lleva sin evolucionar como mínimo 67 millones de años. Pero es que eso comparado con los tiburones no es nada. Los tiburones llevan 250 millones de años prácticamente sin evolucionar. El cocodrilo también lleva un porrón de años, 80 millones de años sin evolucionar. O sea, son animales que han llegado, digamos, a una especie de perfección absoluta, el equilibrio perfecto entre lo que necesitan y lo que hacen, ¿no? Es así. Ahora, por ejemplo, hay un estudio curioso que se ha hecho de las jirafas, ¿no? Las jirafas es un clásico, ¿no?, de estos temas evolutivos. Aparte que Wallace y Darwin también, con el cuello de la jirafa, pues tuvieron ahí cada uno sus discrepancias con sus teorías, pero la jirafa, por ejemplo, a día de hoy también está en el culmen de su evolución. La jirafa no puede evolucionar más, porque si no, dentro de poco ya no podrá beber agua. O sea, los músculos que absorben, o sea, que hacen la presión negativa para que pueda ingerir agua, ya no serían suficientes con ese cuello tan largo, porque no sé si has visto alguna vez una jirafa bebiendo, que se tiene que abrir de patas delanteras, el cuello baja hacia abajo como la trompa, además se queda en una postura muy, ¿cómo se dice? Que no me sale la palabra, muy expuesta,
hacia los predadores. En ese momento cualquier predador lo podría cazar. Pero sobre todo es eso, o sea, los músculos que absorben el agua ya no serían suficientemente fuertes para que la jirafa pueda beber. Entonces, si la jirafa aumenta un poquito más la longitud del cuello, se moriría de sed. O sea, son esas paradojas evolutivas que como lo haga, desaparece. Pero si no, se quedará así, porque en sí, para lo que la jirafa es, para lo que necesita, ya tiene la perfección que ha alcanzado. Entonces, posiblemente o se extinga dentro de muy poco tiempo o se quede así para siempre sin evolucionar más. Pues todo esto es lo que ha pasado con todas estas especies animales, que han llegado a ese culmen, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que los tiburones, no se ha encontrado nunca un tiburón con cáncer. Nunca. Es de las pocas, o por no decir la única especie animal, que se sabe que no tiene células cancerosas, que no se sabe por qué. De ahí a lo mejor, ¿no?, la tradición de las sopas de aleta de tiburón, etcétera, ¿no?, de los orientales. Pero los tiburones, que a día de hoy se sabe que nunca han encontrado ningún ejemplar con cáncer, cuando el cáncer es una enfermedad de casi todo ser vivo, ¿no? Entonces, bueno, pues son esos hitos, esos cúlmenes evolutivos que han tenido tanto éxito que se han quedado por mucho tiempo. Pero ojo, ya te digo, como te decía, casi todas estas especies las encontramos en el mar. En tierra no hay tantas. Espérate todavía lo que falta por descubrir en el mar, porque ahí está prácticamente el 96% de las especies que faltan por descubrir, de los más de 8 millones que se supone que hay, están en el mar. O sea, de ahí van a salir cosas que nos van a dejar con la boca abierta mucho más de lo que hay en tierra. Iván, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor a quien la está escuchando ahora mismo le van a rechinar los dientes o va a decir, menuda subnormalidad está soltando, serás, pero te la voy a contar, te la voy a soltar, a ver qué me dices tú. ¿Por qué no encontramos ratones con smartphones o por qué no encontramos pájaros con tecnología punta para no tener que estar gastando las alitas y la energía y teniendo un avioncito? ¿Por qué no encontramos, no sé, peces que tengan a lo mejor una coraza para prevenirse de ciertos depredadores? ¿Por qué somos la única especie animal que, entre comillas, hemos evolucionado? Bueno, tú ya sabes lo que pienso de lo que estás hablando de la inteligencia, ¿no? De la inteligencia tal y como nosotros entendemos que es la inteligencia, que es lo que nos hace falta para hacer ese smartphone. Pero como yo digo, y es mi teoría particular, con esto no quiero intentar convencer a nadie, pero la inteligencia es un error evolutivo que ha tenido éxito. Entonces, bueno, nosotros sufrimos ese error evolutivo, aunque en primera instancia disfrutamos de él, ¿no? Porque la inteligencia nos da todo lo que tiene, pero será la inteligencia también la que haga, no otra cosa, sino la inteligencia del ser humano, que haga que el ser humano llegue a su final. O sea, si el ser humano se hubiese desarrollado como un simple homínido, como un simple mono, aunque no hayamos sido monos nunca, pero ponle que no hubiésemos subido nunca el escalón ese que nos separa de la inteligencia de la no inteligencia, probablemente el ser humano viviría mucho más tiempo en el planeta de lo que vamos a vivir nosotros, que no creo que ya nos quede mucho tiempo, ¿entiendes? O sea, me refiero que la inteligencia ha acotado nuestra esperanza de vida como especie en el planeta. Por lo tanto, evidentemente, es un error de la evolución, de la selección natural en este caso, que ha tenido éxito, ha tenido un cierto éxito, pero también nos va a llevar al colapso final. Y precisamente por eso, gracias a eso, o sea, gracias a que el resto de las especies no sufren de esa inteligencia, pueden seguir viviendo como especies naturales y en perfecto equilibrio con el entorno. El único ser vivo del planeta que no está en equilibrio con el planeta es el ser humano. El único. Todos los demás están en equilibrio. Además, estos días lo hemos visto. Es que estos días ha sido el ejemplo, y fíjate, estoy hablando de días, no estamos hablando de eras geológicas, o sea, 2 meses además de semi-inactividad humana, semi-inactividad, que ni siquiera ha llegado al 50% de inactividad, y ya fíjate cómo la naturaleza ha ocupado su sitio como en muy rápido. Imagínate si esto pasa 1 año, 5 años, 10 años, 100 años, y no queda, vamos, ni una sola huella. En cambio, todas las demás especies seguirían perfectamente normal. Por eso es lo que digo. Afortunadamente ellos no sufren de esto que nosotros llamamos inteligencia y por eso pueden seguir en equilibrio con su vida y con el planeta, que es en realidad lo que hace la naturaleza, ¿no? De ahí viene una de esas teorías que a mí sí que me rechinan los dientes, que es la teoría esta de los alienígenas ancestrales, que vinieron aquí a modificarnos genéticamente, los Anunnaki, para obtener el oro que le hacía falta para su cúpula atmosférica, o historias, y dices, si es que la plata tiene muchas más propiedades, hablando tecnológicamente, que el oro, no sé, es que me parece todo tan increíble, pero sí que es cierto, Iván, que de repente nos encontramos una especie animal, entre comillas especie animal, si es que nos podemos definir así, que somos capaces de tener algo que a lo mejor, ojo,
Y siempre con este error o este desconocimiento de saber si otro animal o otra especie animal también lo puede tener. Esa conciencia de ser, esa conciencia de meterte en la cama y decir, bueno, ¿quién soy? ¿No? ¿De dónde vengo? ¿A dónde vamos? Pregunta para finalizar el programa. Nosotros estamos acostumbrados a que entre nosotros mismos nos lo podemos comunicar, pero nos creemos que somos el ombligo del mundo, nos creemos que somos lo más de lo más, el sumum de la evolución, y somos incapaces a día de hoy, pues a lo mejor de mantener una conversación con una planta, que sigue siendo un ser vivo, o con un gato, o con un perro, que aunque los puedas adiestrar mediante un golpe de sonido para que actúe de una manera u otra, como sería un adiestramiento convencional, somos incapaces de comunicarnos con un virus, o con una ameba, o no sé, con un bacalao, ¿no? O con un tiburón, como comentabas antes, ¿no, Iván? Entonces, claro, ese término evolutivo donde nosotros creemos ser conscientes de algo, porque a lo mejor somos conscientes que en cualquier momento podemos morir, que nos puede atropellar un coche, que te puedes morir tú de una enfermedad o con un virus de estos de las narices. Claro, es el error que cometemos, Iván, cuando hablamos de esa evolución, el que a lo mejor seamos conscientes nosotros, pero nunca hayamos tenido la comunicación con cualquier otra especie animal y no sepamos si los demás animales son conscientes de su propia evolución, existencia y demás. Es que esa es de las preguntas del millón, pero todas las pruebas que se han hecho, todos los experimentos y los estudios que se han hecho en ese sentido, en esa dirección, demuestran que no, que los animales no tienen conciencia ni siquiera de sí mismos. O sea, los animales, muy pocos de ellos, algunos chimpancés y con el delfín, alguna atisbo ahí, no se reconocen en un espejo, por ejemplo. O sea, no pueden ver que es su propio reflejo el que se ve. No significa esto que no tiene que ver con la conciencia, sí que tiene que ver con la conciencia. O sea, los animales no tienen el concepto de muerte, o sea, no pueden pensar en abstracto, que es lo que, digamos, es a lo mejor una de las eslabones que nos llevan a la conciencia, el que tú tengas un pensamiento abstracto. Eso los animales no lo pueden tener. Por ejemplo, un caso, para que se entienda un poco reduciéndolo a casos prácticos, ¿no? Un grupo de ñúes en la sabana africana del Serengeti, vienen los leones, hay un momento de tensión, comen a uno, cazan a uno, se lo comen, no sé cuántos, y todo se relaja otra vez y todo vuelve a la normalidad. O sea, los ñúes siguen a la misma distancia de los leones, han hecho una carrera, se han alejado un poco, pero sigue a la normalidad. O sea, no tienen esa conciencia de que eso pueda volver a pasar, hasta que no pasa, ¿sabes? O sea, es que es eso lo que tienen los animales. Pero la pregunta ¿es necesario tener pensamiento abstracto? ¿Es necesario tener conciencia para vivir? Tú lo sabes perfectamente. Las medusas ni siquiera tienen cerebro y viven, ¿no? Y se desarrollan y hacen casi, o sea, lo que es el ciclo vital lo hacen exactamente igual que nosotros. Nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Eso lo hace cualquiera. Entonces, vuelvo a lo mismo. Perdóname, Iván, perdóname, Iván, eso de que mueran, incluso tenemos para ahí catalogada alguna especie que incluso parece que son inmortales. Exacto. Si no, fíjate, incluso el tartígrado, ¿no? El superanimal de todo. Pero por eso digo que a eso voy, que a lo mejor todos estos pensamientos abstractos, esta y superconciencia que tenemos, de hecho, casi es lo que nos genera todos los problemas mentales que tenemos, ¿no? Toda la psicosis, toda la neurosis, todas las depresiones, todo eso lo genera esta capacidad, extra capacidad que tenemos mental, que yo muchas veces me pienso, ¿realmente es necesario que seamos tan inteligentes y que podamos pensar tanto cuando en realidad tampoco hacemos tantas cosas muy diferentes que los animales, ¿no? O sea, yo creo que es como que nos están metiendo un combustible de cohete cuando en realidad somos motocicletas, ¿no? O sea, no nos hace falta tanto. De ahí otra vez vuelvo a lo mismo, o sea, que la inteligencia del ser humano, esta inteligencia del ser humano, habrá otras inteligencias, pero la del ser humano es un error evolutivo que está teniendo éxito, desde luego. En términos geológicos va a ser poco tiempo, desde que somos inteligentes, que hará 100.000 años a lo mejor, que empezamos un poco a tocar el tambor y hacer fuego y tal, hasta dentro de que vamos a durar 30, 40, 50 años más, pues eso no es nada, ¿no? Eso es perfectamente permisible en una evolución, en un segmento natural, ¿no? Que en 100.000 años un error tuvo éxito. Bueno, pues ya está. Apareció y desapareció y fuera. Pero sí, ese es el tema. Los animales no tienen esa conciencia y no tienen ese pensamiento abstracto, esa planificación del futuro a largo plazo y planificaciones complejas como tenemos nosotros. Pero la pregunta, te lo vuelvo a decir, ¿es necesario eso? No lo sé. Muy interesante, la verdad es que, claro, realmente todavía no nos hemos puesto en contacto, voy a decir verbal, ¿no? Porque no creo que lo vayas a hacer telepáticamente con un animal o con una planta, con un virus, una ameba o con un pescado, me da absolutamente igual la especie biológica de la que se trate,
Pero bueno, en este caso, si hablamos de Darwin con la adaptación de especies, esta evolución de la que estamos hablando y demás, claro, hablamos ya de una época en la que no se conocían los extremófilos. Y aquí ahora viene una vertiente a la que no, ojo, no pretendo entrar en el tema porque enseguida voy a cambiarte de conversación. Es más que nada para dejar ahí puntualizado este tipo de historias que a mí me llaman mucho la atención. Y es que como con el tiempo, con el avance tecnológico, con el conocimiento que se va adquiriendo según pasando los años, nos damos cuenta que realmente la vida se abre paso allá donde menos te lo imagines. Es más, hemos llegado a un punto que hemos tenido que inventar un producto como el jabón para ponérnoslo en las manos ahora mismo con el desinfectante, este hidrogel, para quitarnos la vida de las manos, vida que ni siquiera somos capaces de ver, ¿no? Donde menos te lo esperes hay vida. Que no la veas no quiere decir que no haya vida. Cada vez que das un paso estás pisando mucha biología, mucha vida, ¿no? No sé los veganos si cada vez que dan un paso están pidiendo perdón por todo lo que hacen. Pero bueno, dando una vuelta de tuerca a esto, simplemente quería dejar eso claro, pero Iván, la siguiente cuestión que me gustaría plantearte sería, en ese periodo de tiempo aproximado de 300.000 años a día de hoy, donde hemos pasado de 300, de esos 300.000 hasta los siguientes 200.000, solamente utilizábamos herramientas que habíamos tallado para darle un filo. De repente han tenido que pasar 200.000 años para que la próxima herramienta esté mellada para poder cortar. Y de repente nos encontramos como somos capaces de crear auténticas obras arquitectónicas como son pirámides y demás alrededor de todo el mundo. ¿Qué ha pasado ahí, Iván? ¿Cómo puede ser que haya pasado 200.000 años para que el hombre se dé cuenta que haciendo una mella puede cortar mejor un pellejo y de repente seamos capaces de recrear esas obras arquitectónicas que a día de hoy ni siquiera nos lo podríamos plantear? Pues imagínate, y cuántas explicaciones se le han intentado dar, ¿no? A ese salto, que si los Anunnakis, que si los no sé cuántos, que me parece hasta lícito, ¿no? O sea, independientemente de que eso sea verdad o no, o suene rocambolesco, desde luego la gente piensa, ¿no? O sea, piensa esto que has dicho. No todo el mundo lo piensa, pero nosotros en estas conversaciones, la gente que nos oye, están más que empapados de este tema, ¿no? Es verdad. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente subimos ese escalón al que he mencionado antes de la inteligencia? De estar con las lascas de piedra que efectivamente no, además eran iguales en todo el mundo prácticamente, es igual que los tigres, ¿no? Prácticamente son iguales en todo el mundo, salvando las especies, porque la evolución va así, va más o menos igual en todo el mundo con las mismas especies. Con el ser humano pasó lo mismo. Y de repente pegamos ese salto tan enorme que de repente nos hizo extremadamente inteligentes y hacer cosas que pocas generaciones antes eran impensables. Bueno, pues allá hay que recurrir a la genética. Por ejemplo, Darwin desconocía la genética, por eso su teoría, o sea, su teoría de la selección natural es un poco infantil. Cuidado, infantil entre comillas, yo no estoy de acuerdo, ni casi nadie está de acuerdo con todo lo que dijo, con unas cosas sí, con otras no, pero porque también le faltaba el factor de la genética. Él, por más vueltas que le daba, no podía describir la genética porque no la conocía. En ese momento, de las leyes de la herencia sí, pero tal como los genes y los alelos y todo eso no. Entonces, ¿qué pasó? Pues probablemente pasara este error que te digo, es que de repente nació a lo mejor, ¿no? Un espécimen con esta inteligencia, o lo que es la chispa inicial de la inteligencia, por selección natural, por lo que sea, tuvo más progenie, y entonces ya el ser humano pues siguió evolucionando y siguió desarrollándose y reproduciéndose con esa chispa errónea que era la inteligencia que le produjo esa mutación genética, porque al fin y al cabo los cambios que van teniendo las especies es más por genética que por otra cosa. Eso lo hemos hablado alguna vez, me parece, ¿no? Eso que decía Darwin, ¿no? Que los más fuertes, como tú has mencionado antes también, los más fuertes son los que tienen más hijos y tal. Por ejemplo, esto te explican, creo que yo la pusimos otra vez este ejemplo, pero lo voy a volver a poner. En la berrea del ciervo, ¿no? Que están los dos grandes machos peleándose, ahí a ver quién es el que luego tiene más hembras y tal, y los otros jóvenes de la generación anterior se están zumbando a las hembras mientras los otros están peleando. Y además, la siguiente generación va a ser del tercer macho que estaba por ahí y no de los dos grandes, que además de esos dos machos grandes que están peleando, a lo mejor en la pelea uno de ellos hasta se muere. Y era uno de los fuertes, que se supone que iba a tener, por lo menos en segundo, ¿no? En segundo lugar, iba a tener más progenie. Tal. O sea, por eso te digo que la selección natural de Darwin no funciona de esa manera tan simplista como la describió, sino por mutaciones genéticas. De hecho, nuestros hijos no son exactamente iguales a nosotros porque tienen pequeñas mutaciones genéticas en cada generación. En uno de esos saltos probablemente apareció la inteligencia como tal, como mutación genética, y por eso estamos aquí. Es que si no es muy difícil de explicar, porque desde luego no ha ido
de una forma tan escalonada como lo demás. O sea, no ha ido, no sé, de vivir en los árboles, de luego erguirnos, de la alimentación. O sea, todo eso sí que tuvo, digamos, una evolución, un transcurso natural, y la inteligencia no, porque la inteligencia fue muy rápido y sigue yendo muy rápido contra lo que pensamos. Joder, fíjate, hace 40 años cómo estábamos y cómo estamos ahora. No hay nada en la naturaleza que vaya tan rápido, nada. Por lo tanto, tiene que ser una mutación genética, bueno, pues que la tenemos ahí y está haciendo esos efectos que está haciendo. Y normalmente estas mutaciones genéticas que no son naturales, que no son acordes con lo que es la naturaleza, la madre naturaleza, pues suelen acabar desapareciendo, ¿no? Es como, o sea, ahora que está tan de moda los virus, ¿no? Los virus al principio son muy virulentos, son muy patógenos, matan a todos los huéspedes, los virus más potentes, y los más atenuados son los que quedan luego por ahí dando vuelta, que es lo que va a pasar con este virus que tenemos ahora. Pero bueno, no nos metamos otra vez en ese jardín porque ya está muy machacado. No, yo sí que voy a meter ahora mismo, Iván, y como bien decías, esa mutación genética, esa mutación genética que de repente va produciendo un cáncer, y es lo que nos hemos convertido en ese cáncer de esa noosfera, creo que se le llama noosfera. Se habla de la Tierra como un ente vivo. Yo, hasta cierto punto, claro, yo soy entre comillas muy científico, no tengo estudios de ciencia, por supuestísimo, pero tiro más por la ciencia y soy más escéptico, ¿no? Que ilusorio, o como lo queráis llamar, ¿no? Pero sí que es cierto, como bien comentabas, Iván, ¿no? Si ahora de repente, además lo hemos podido comprobar, 2 meses que no han pasado prácticamente vehículos por la calle, y yo me he llegado a encontrar una ardilla corriendo por el asfalto, no sé si te mandé el vídeo, y decía, coño, la madre que me parió, con perdón de la expresión, que a ver si me está escuchando, que lo dudo, pero bueno, una ardilla por aquí, por el medio del pueblo, corriendo, si ya ni siquiera se ven ardillas. En cuestión de 2 meses, no te quiero imaginar, en 300 años, de repente del asfalto estarían brotando plantas, de los edificios no quedaría absolutamente nada porque se habrían caído del poco mantenimiento y demás. En 1000 años de nosotros ya no sé lo que podría quedar, pero dentro de 5 o 10.000 años estoy seguro que nos pasa como estas antiguas civilizaciones, como nos encontramos picando piedra 2 metros hacia abajo, de repente un mosaico romano, ¿no? Claro, y dices, todo va quedando soterrado por el paso del tiempo, pero el tema es muy complejo, ¿eh? Yo sé que el tema es muy complejo y muy complicado, pero yo estoy muy convencido de que somos ese cáncer del planeta, que si nosotros no existiésemos, el planeta seguiría funcionando a sus mil maravillas, con sus catástrofes medioambientales, sus terremotos, sus volcanes, sus meteoritos, todo, pero de nuevo la vida volvería a surgir. Yo para ir terminando un poquito la conversación, terminando, que aún nos quedan unos minutillos, pero bueno, para ir continuando, mejor dicho. Yo sé, Iván, que tú eres amante del tema de estos grandes primates, estos grandes simios, los Sasquatch, el Bigfoot y demás. Posiblemente sea un término, digamos, para la gente que desconocemos del tema, que lo podríamos asociar en esa evolución, entre comillas, evolución. Es decir, si descendemos de un primate en común o un homínido en común entre distintos primates o distintos simios y demás, como es el chimpancé, el bonobo, o quien sea, me da absolutamente igual. Nos hemos encontrado alrededor de todo el planeta, pues bueno, el hombre de flores, nos hemos encontrado un montón de cuerpos en teoría, de animales bípedos, con un comportamiento muy parecido a lo que es el humano y demás, pero siempre se han quedado ahí como muy perdidos en la historia. Sin embargo, Iván, nos encontramos alrededor de todo el mundo grandes historias tremendísimas, donde parece ser que incluso hasta hay ciertas pruebas como es pelo o como son algunos vídeos de ciertos primates con un comportamiento más humano que primate, que mono, que chimpancé o que animal. ¿Estaríamos hablando en este caso, por ejemplo, de esa evolución? ¿Estaríamos hablando de ese eslabón perdido? Claro, es que, bueno, aquí ya nos meteremos un poco en criptozoología, que es el que estudia todos estos homínidos extraños, ¿no? Esos avistamientos que los hay en todo el mundo, que la gente lo sepa, en todos los continentes, en todos lados, hay avistamientos de estos llamados hombres salvajes, ¿no? Lo primero sería discernir si son personas o si son monos. Eso para empezar, todavía no se tiene muy claro. A mí me gustaría más pensar que incluso puede haber de las dos. Unos que sean primates, que hayan evolucionado de esa manera y se han quedado ahí, y otros que sean pues otras primos hermanos nuestros, que sean homínidos, que sigan viviendo. De hecho, han coexistido durante muchas épocas pasadas homínidos de diferentes especies, o sea, hombres de diferentes especies hemos coexistido e incluso nos hemos reproducido entre nosotros. Todos llevamos hasta un 3% de Neandertal, ¿no? Que esto es un descubrimiento, y además hasta del Denisova llevamos un poquito, ¿no? O sea, que hubo hibridación entre las especies humanas, lo que demuestra que convivieron y estuvieron juntos. Y entonces ahora estaríamos viviendo por primera vez, después de que desapareció
El último neandertal, que por cierto, se cree que fue por la zona de Cádiz, en unas cuevas que hay ahí, los últimos neandertales, en unas cuevas que hay, parece ser que vivieron ahí desaparecieron. Pues a partir de entonces... Perdón, Iván, decías Cádiz, pero fíjate que también tenía entendido hasta en el propio Peñón de Gibraltar hay unas cuevas ahí, que ahora ya, claro, por el nivel del mar... A eso me refería, perdóname, sí. Como me estaba imaginando el mapa, me salió Cádiz, pero... No, pero era porque si lo podríamos complementar, por si era más o menos por lo mismo o algo, discúlpame. Por ahí está la cueva, eso exactamente. Sí, yo creo que sí, que es por el Peñón de Gibraltar, me parece que era. Bueno, no sé exactamente, pero que todo el mundo sepa ahí dónde era, ¿no? Además es un sitio bastante, no sé, como muy ideal, ¿no? El extremo del continente europeo, ahí se hicieron fuertes, un poco como el pueblo de Asterix y Obelix, ¿no? Los irreductibles neandertales que al final... Y el nivel del agua. Y el nivel del agua, que también es algo que hay que comentar, ¿no? Que con el paso de los años el nivel del agua se ha incrementado en las costas y por tanto solamente hay que pensar que, por ejemplo, si no recuerdo mal, en nuestro mar Mediterráneo hay 600 civilizaciones sumergidas. 600, ¿eh? O sea, 600, me refiero a 600 poblados y demás, ¿no? O sea, estamos hablando de que, claro, el nivel del mar va subiendo, va bajando y es algo que nos encontramos, por ejemplo, en Bimini, en las costas de Cuba. Hay una especie como de pirámides, se habla de una especie de camino y demás, como en Yonaguni, es decir, todo está metido bajo el nivel del mar. Ahora, claro, con lo que estás comentando, Iván, habría que trasladarnos en el tiempo a una parte muy importante. Oh, es que qué rollo me da escucharme con retorno. Claro, cuando te acercas se escucha con retorno, pero no pasa nada. A ver, habría que remontarse a esa parte en el tiempo donde a lo mejor posiblemente el Peñón de Gibraltar no fuera ni más ni menos que una montaña más de la península ibérica. Claro, y aparte hasta se podía ir andando a África, ¿no? O sea, el Mediterráneo en su momento eso era un paso. Pero bueno, aún así, es que independientemente de cómo estuviese la orografía, esos neandertales desaparecieron, ¿no? Eso es una especie que desapareció. Lo que quería decir con esto es que desde entonces, históricamente, somos la única especie humana que está en el planeta, como tal, como especie, o sea, como raza incluso, ¿no? Ahora que se habla tanto del racismo y todo eso, es una palabra que es ridícula porque no existen razas, solo hay una raza en todo el mundo. Los negros, todos somos la misma raza, no existe de razas diferentes. Entonces, ¿cómo no va a ser posible que haya pequeños reductos en zonas enormes que todavía no han sido no descubiertos, porque descubierto está todo, pero que no han sido estudiados en profundidad, donde pueda haber pequeñas poblaciones de seres humanos? No hay tribus desconocidas en el Amazonas, que hasta día de hoy se descubren tribus, pero claro, como son iguales que nosotros, llevan arcos y flechas, como que no llama tanto la atención, pero a mí cada vez que descubren una tribu que ha estado sin ningún contacto con el ser humano en el Amazonas, yo me quedo como diciendo, leche, vale, casualmente son de nuestra especie, casualmente, pero no podría ser también que fuesen de otra especie de homínidos que haya quedado por ahí. Leche, si los acaban de descubrir, es que hasta hoy han estado evolucionando por su cuenta. Entonces, todo esto puede pasar. El hombre de flores, como has mencionado tú, estuvo hasta hace 12.000 años también. O sea, es que en tiempos geológicos es muy poco tiempo. O sea, Iván, la posibilidad de que exista... Perdóname porque voy a meter un poquito el dedo en la llaga entonces. ¿Cómo puede ser? Fíjate qué curioso, ¿no? Comentas del Amazonas, también nos encontramos en islas del Pacífico, en estas islas de la Indonesia, Polinesia y demás. ¿Cómo puede ser que el ser humano, lo que llamamos el primer mundo, haya evolucionado y sin embargo esta gente que lleva viviendo posiblemente mucho más tiempo que el norteamericano de turno en su país capitaneado y gobernado por Donald Trump, ¿cómo puede ser que esa gente, esas tribus indígenas, no dispongan de smartphones ni de tecnología? Su máxima evolución ha sido el único punto de llegar a su satisfacción personal de tengo alimento, tengo bebida, tengo mi casa, puedo procrear y puedo tener una sostenibilidad prácticamente a diario hasta el día que me muera. Eso sería el sumum de la evolución, en teoría, ¿no? Bueno, es que posiblemente es que hasta ese punto es cuando una especie vive en armonía y en equilibrio con la naturaleza. Todo lo que sea pasar de ahí es que ya vas a ir cuesta abajo. Entonces, probablemente ellos sean esas razas, razas, estoy negándolo y ahora me sale la palabra. Esas tribus, quería decir, que están aisladas, son los únicos que realmente pertenecen a la naturaleza, que no están sufriendo esto que nosotros estamos sufriendo. Llámalo inteligencia, llámalo evolución tecnológica, llámalo lo que te dé la gana. Es que el equilibrio está ahí, es como te decía antes, como en el magdaleniense. Pequeñas tribus que entre ellos pueden hacer intercambios, que son autosuficientes, cooperan entre sí y ya está, y no les hace falta ir más allá. Joder, pues es igual que yo que sé, que los leones. El tiempo que lleven los leones, pero tampoco han evolucionado mucho, ¿no? Se siguen haciendo lo que hacen los leones desde siempre. Siempre hay un punto de equilibrio en el que
Si lo pasas, ya vas a ir para abajo. Eso pasa incluso con especies que no sean humanas. O sea, hay muchas especies animales que han desaparecido también, pues porque su adaptabilidad ha desaparecido o porque por ejemplo, el lince, ¿no? El lince cada vez tiene su zona de hábitat, lo tiene cada vez más disgregado, ¿no? Entonces se forman esos islotes biológicos que harán que no haya intercambio entre ellos y posiblemente desaparezcan en este sentido, ¿no? Hay muchas formas de que la evolución, o sea, que una especie termine, pero desde luego lo que sí se sabe es que hay un equilibrio perfecto, que con el ser humano es eso, pequeñas tribus que conviven con la naturaleza, en equilibrio con la naturaleza, no van dejando esa huella tan destructiva, dejan huella, porque la vida basada en el carbono, toda la vida deja huella, o sea, toda la vida está basada en la muerte de algo, toda, por mucho que lo digan los veganos. O sea, como has dicho tú antes, tú vas caminando y vas matando bacterias, tienes que comer, y ahí tenemos que comer cosas vivas, ya sean vegetales o animales, o las dos cosas. Pero... Iván, perdóname, ¿los veganos ahora mismo se desinfectan las manos cuando van a un supermercado o están teniendo un ritual en su casa ancestral? Me refiero al veganismo extremo, que nadie luego se me echa encima, que ya me estoy viendo al típico tonto de los cojones en iVoox. ¿Habéis dicho vegano? ¿Habéis dicho veganos? No, me refiero al veganismo extremo, a estas subnormalidades a las que estamos llegando. Me imagino que esa gente, claro, no se pondrá una vacuna, no voy a ser que mate el bicho, ni se desinfectará las manos, ni se levará nunca con jabón. Ni desparasitarán a su perro. Si el perro tiene parásitos, no lo pueden desparasitar, tampoco, o el gato, o lo que sea, ¿no? Es que claro, no es imposible. O sea, el ser vivo deja una huella que está basado en la muerte de otros seres vivos. Eso así funciona el planeta, lo siento mucho. Eso no se puede cambiar. Una cosa es que eso se puede hacer en equilibrio y otra cosa es hacerlo pues con la exageración con la que estamos haciendo nosotros, porque la cantidad de energía y de recursos que tú y yo gastamos a día de hoy es completamente incompatible con el equilibrio de la naturaleza. Por eso digo que es que el término evolución no siempre significa ir a mejor. Es que el término evolución también puede significar perfectamente ir a peor, que es lo que con la sociedad desarrollada casi seguro que es lo que está pasando. Con estas tribus que están por ahí, pues no evolucionan de esa manera, pues porque no van a peor, están en ese equilibrio ideal. Tan sencillo como eso. Tan sencillo. Iván, mira, precisamente has empezado la tertulia de hoy con algo que, claro, yo lo tenía reservado para ponerlo como colofón, como guinda al pastel. Hablamos de evolución. Cuando hablamos de evolución, siempre hablamos de evolución, de adaptación, cooperación, y parece ser que solamente lo asociamos a seres vivos. ¿Podríamos hablar, por ejemplo, de evolución si nos basamos, por ejemplo, en el universo? Claro, los planetas, por ejemplo, todos los cuerpos celestes, las estrellas, tienen también una evolución. Nacen, crecen, algunos se reproducen de alguna manera y mueren también. Eso es una forma de evolución. Las galaxias evolucionan. La erosión de una cordillera es evolución también. Es que todo es cambio. Todo está sujeto a evolución. Mientras que exista la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, todo cambia, todo evoluciona. Entonces, hombre, la que nos interesa más a nosotros será la evolución biológica, lógicamente, pero todo evoluciona y todo cambia. Nada es impertérrito al tiempo. Ahora sí, para ir finalizando, que imagino que con esto tendremos un poquito de tela que cortar. La pregunta, no, las 3 preguntas del millón, Iván. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Pues ya sabe lo que pienso del ser humano. Somos un estado de la materia, nada más. Ahí lo dejo, porque desarróllanos eso un poquito, anda, por favor. Una manzana es una manzana, una piedra es una piedra, el oxígeno es el oxígeno y el ser humano es el ser humano. Somos un estado más de la materia. O sea, yo es que no creo ni en el alma, no creo en la espiritualidad, no soy religioso, no creo en un más allá ni una vida después de la muerte. Solamente creo que somos un estado de la materia y nos comportamos, somos un estado complejo porque somos, digamos, la emulsión de casi todas, o sea, de todos los estados de la materia, líquido, sólido, gaseoso. Tenemos una serie de hormonas, de neurotransmisores que hacen que todo este conglomerado de células, que somos al fin y al cabo, de células, actúen de la manera que actuamos. Y ya está, un estado más de la materia. ¿No crees en un más allá después de la muerte? No. A pesar de las evidencias que tenemos de gente que ha estado en muerte clínica y ha reportado una serie de circunstancias que solamente estando vivo podrías reportar.
Claro, pero es que ahí está. ¿Qué estado es ese de muerte clínica? Que si han reportado algo, si han percibido algo, es que todavía había función celular de algún tipo. Por lo tanto, estaban en este lado más que en el otro. Es lo que pienso yo, ¿eh? No estoy sentando cátedra. No, Ojalá pero podríamos, si estás hablando precisamente de un estado de la materia, ¿podría ser que esa transformación pasemos a otro estado de la materia? Eso sí, claro, todo es materia. Pasaremos a otro estado de la materia, pero que no creo yo que tenga ni conciencia, porque la estructura no va a ser la misma que tengamos. O sea, no va a ser no vamos a ser conscientes nosotros mismos de nosotros. Cuidado, pienso, ¿eh? Yo siempre lo he dicho, digo, ¿cómo me gustaría ser creyente y cómo me gustaría creer en el más allá y en la vida después de la muerte? Porque imagino que la vida, que no le estoy quitando valor, ojo, que se me entienda bien, la vida sería mucho más esperanzadora, o sea, sería mucho más divertida la vida, como diciendo, hostia, bueno, la vida que tengo ahora, pero es que luego encima me esperan otras muchas cosas, porque parece ser que incluso son todas buenas, ¿no? Pero me encantaría. Pero es que no, lo que no puedo es autoconvencerme de eso, o sea, no puedo. Mi naturaleza es así, no creo en nada de eso y ya está. Y es que luego nos convertimos en putrefacción y tal, sí, eso sí. Se disgrega la materia, los átomos y vuelve cada uno a su sitio, sí. Pero de ahí a que vuelvas a tener tu propia conciencia de ti mismo y tal, pues a eso sí que ya lo dudo. Para eso hace falta una estructura, como mínimo, parecida a lo que tenemos nosotros y no creo que eso pase. Entonces ya de la reencarnación ni hablamos. Ni hablamos. Sí, bueno, nos reencarnamos en moléculas, en las moléculas que componen. Mira, una vez un químico, lo que no me acuerdo de las cantidades, ¿no? Y porque eso lo hizo en los años 70, 80, me parece, calculó cuánto valía una persona comprado en laboratorios químicos, o sea, todos los componentes químicos del ser humano que se saben, y no sé si le salía 30 o 40 dólares o algo así, que vale. O sea, todo lo que es un ser humano, el agua, el calcio, el carbono, hasta oro que tenemos, todo lo que tenemos, hierro, tal, todo eso se puede comprar exactamente con las cantidades que tenemos. Y haces unos montoncitos encima de una mesa y dices, esto es un ser humano. Y comprar en una tienda vale 30 dólares. Esos son los componentes del ser humano. Otra cosa es cómo lo mezclas y cómo se forman los átomos y tal. Ese es el misterio de la vida. Tú nunca has pensado, estamos formados por células, ¿no es cierto? Células y bacterias, lo que quieras, células. Si vas quitando una a una, tú te quitas una célula, sigue siendo tú. Te quitas otra, sigue siendo tú. ¿Dónde está esa célula en el que dejas de ser tú? Porque en algún sitio tiene que haber, hombre, imagino que irá paulatinamente, ¿no? Pero hay un punto en el que ya no eres una persona si te van quitando células. O sea, ese es el misterio de la vida. Por eso no hemos podido reproducir vida artificialmente. Ahí hay un gran misterio todavía que falta por descubrir. Pero no deja de ser algo material para mí. O sea, no va más allá de la materia. Muy interesante. Esto me recuerda a este juego de que vas poniendo palitos y demás, ¿cuál es el palito que va a hacer que se caiga toda la torre, ¿no? Claro, aquí nos metemos en esos términos filosóficos también, científicos, por supuesto. Yo creo que tampoco dista mucho una ciencia de la filosofía, porque al fin y al cabo no habría ciencia si no hubiera sido por algún filósofo que lo hubiera dado por imaginar y por pensar, ¿y qué pasaría si yo hago esto? ¿Qué pasaría si yo transformo lo otro? Creo incluso que mucho científico dentro de su propio ser lleva a un filósofo dentro, y más cuando hablamos de clonar seres humanos, clonar seres vivos, clonar animales y demás, ¿no? Tiene que haber esa filosofía por medio de dónde está el límite del bien, dónde está el límite del mal, cuál es esa línea que separa el que yo esté realizando un experimento y sea algo bueno o esté haciendo a lo mejor una obra completamente macabra. A mí sí que me gustaría, por ejemplo, con el término la famosa frase, ¿no? De quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pues bueno, ¿quiénes somos? Como bien decía Iván, yo estoy muy convencido que somos fruto de una mutación genética. De repente, cuando se habla de qué fue el primero, el huevo o la gallina, primero obviamente fue un huevo. Y del huevo salió una gallina, que fue una mutación genética. Hubo algo que puso un huevo y de ese huevo salió algo completamente diferente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de quiénes somos, estoy convencido, Iván, que somos fruto de una, no manipulación genética, pero sí de una mutación genética. Cuando hablamos de dónde venimos, estoy muy convencido que venimos de una panspermia, de esa sopa primigenia que se habla, ¿no? A través de ciertos componentes que hay en meteoritos, como nos hemos encontrado de todo tipo de componentes para la biología más primigenia, y a través de un choque de electricidad, todo este tipo de energías, que al fin y al cabo no somos ni más ni menos que energías vibrando, pues ¿de dónde venimos? Venimos de esa panspermia. ¿Y a dónde vamos? Pues bueno, yo creo que al colapso lo estamos viendo prácticamente a diario, estamos llegando a un punto que vamos cuesta abajo, sin frenos, cogiendo mucha más velocidad, y el día que nos peguemos la hostia va a ser brutal. De ahí no nos vamos a reponer. ¿Y sobrevivirán quiénes?
los de siempre, los que están perdidos en esas tribus indígenas, en ese Amazonas, en esas islas de la Polinesia, esos señores que nunca han tenido que disponer de tecnología ni de controlar, por ejemplo, a ninguno de los suyos y sobre todo de no controlar la naturaleza, serán los que sobrevivan y los que dentro de esa evolución sigan en ese estado de sumum de la evolución, que es seguir teniendo una alimentación, no meterme con nadie, que nadie se meta conmigo y tener un sitio donde poder dormir y si llueve, protegerme de esa lluvia. Exactamente, es así, o sea, serán parte de la cadena natural, ¿no? De las especies que pueblan la Tierra, que tendrán también a lo mejor su colapso, pero ya será por mecanismos naturales y normales, pues yo que sé, un gran incendio, una devastación, un terremoto, un volcán, ¿no? Todo eso es natural, eso crea y destruye especies y lo ha hecho siempre, pero natural. Desde luego no ha habido en la Tierra nunca una especie que haya destruido especies como tal, de esta manera tan brutal que lo estamos haciendo. Y desde el punto de vista de esas 3 preguntas que has hecho, desde luego yo creo que tenemos más pasado que futuro. O sea, si lo ponderamos y ponemos cantidades de tiempo, el ser humano tiene más tiempo de pasado que de futuro, que no creo que le quede mucho ya. Ahora sí, Iván, para ir finalizando, el ser humano, año 2020, ¿estamos evolucionando o todo lo contrario? ¿Estamos involucionando? Claro, es que dentro de lo que son las sociedades modernas eso es muy difícil decirlo, porque estamos metidos en un barco en el que ya prácticamente no depende nada de nosotros, sino simplemente es como un río, estamos dentro del río y la corriente nos lleva. Pero desde luego lo que sí ha habido siempre en las civilizaciones ha sido unas recesiones de civilización en la Baja Edad Media, pues cuando los bárbaros conquistaron Roma, o sea, siempre ha habido unas recesiones y yo creo que ahora mismo estamos viviendo la recesión que nos toca vivir. Cada X generaciones hay una recesión y yo creo que ahora mismo estamos viviendo una recesión que luego dará, pues no sé, ya en el futuro soy muy malo yo para predecir cosas, pero desde luego que hay una recesión con arreglo a, no sé qué decirte, ya veremos cuando realmente nos demos cuenta de cómo está la situación ahora, con qué lo podemos comparar, ¿no? Ya veremos la comparativa que haremos, pero que vamos hacia atrás ahora un poco, desde luego. Yo sí lo noto así y creo que eso es el sentir general de todo el mundo. Mira, fíjate que me viene a la mente una última cuestión que te iba a plantear, ahora mismo según comentabas, ¿no? ¿Crees que, por ejemplo, el sumum de perdón, el sumum de la evolución a nivel humano pudo ser, por ejemplo, esa época del Renacimiento? Por ahí lo situaría yo también, el Renacimiento para algunas cosas, a lo mejor para los pensamientos filosóficos, el arte, tal, luego para la ciencia, el principio del siglo pasado y el final del antepasado, ¿no? Que hubo los grandes avances científicos en lo que se basan ahora todo el resto. O sea, cada parte de si la evolución, o sea, la inteligencia del ser humano lo dividimos en sus sectores, cada parte tuvo, pero ponle que sí, que los últimos, no sé, 400, 300, 400 años es donde hemos alcanzado en algún sitio el pico general y de ahí vamos para abajo, porque yo ya no veo yo que haya avances en ningún aspecto. O sea, ya se han acabado. Está todo basado en la misma, además, no en la tecnología, en la misma tecnología está todo basado. Ya hemos hablado de esto antes, ¿no? La medicina, la ciencia, el arte incluso, todo está basado en la tecnología de los unos y los ceros. Todo, porque no hay grandes avances ya ni en el arte, ni en todas las modalidades de arte que hay, tampoco veo yo que haya grandes avances. No hay avances en prácticamente nada. Y además todo está basado, ya te digo, en esa tecnología, que cuando esa tecnología llegue al límite o colapse por lo que sea, todos los avances que arrastra pues también se van a cortar. Y tampoco veo yo que la tecnología informática esté avanzando ya tan rápido, ¿no? Porque hace unos años para atrás todo ha sido muy rápido, ¿no? Pero hace 20 años además estaba la fórmula esta de no sé quién, ¿no? Que decía que cada año y medio se duplicaba la capacidad de los procesadores o no sé qué. Yo es que de informática soy bastante malo, pero eso ya ha dejado de pasar también, claro, eso no podía ir hasta el infinito. Entonces tampoco veo yo que ni siquiera en lo que está basado todo, que es la tecnología de los unos y los ceros, ni siquiera veo que eso esté avanzando mucho. Entonces, bueno, pues evidentemente hay una recesión evolutiva a todos los niveles ahora mismo. Fíjate que es verdad, lo hablamos el otro día, no recuerdo el programa ahora mismo, es una lástima, ¿no? Para a colación de lo que estábamos hablando, para hacer referencia, ¿no? Pero sí que es cierto que hemos llegado a un punto, por ejemplo, donde una obra de arte, si nos referimos, por ejemplo,
a términos de pintura, ¿no? Ya el que tú hagas un cuadro más realista o más... es que ya llega un punto que vas a ser los mismos pigmentos, a no ser que utilicemos tecnología en esos pigmentos y te hagan que un cuadro a lo mejor cobre movimiento, ya dejaría de ser un cuadro. Si, por ejemplo, hablamos de escultura, si conseguimos con un cincel y con un martillo hacer que un bloque de mármol se obtenga una pieza, una obra de arte de un señor con músculos, que se noten las venas, las cejas, las pestañas, absolutamente cada detalle de esa musculatura de ese cuerpo. Ya, ¿cuál es el siguiente nivel? Hacer que esa escultura se mueva, pero ya dejaría de ser una escultura. Yo creo que ya si implementamos tecnología, que ese es el problema, Iván. Cuando queremos hacer evolución de algo, hay que implementar tecnología. Y se nos olvida por completo que no evolucionamos mentalmente, no evolucionamos físicamente, a no ser que ya estemos perdiendo pelo, pero sobre todo a mí lo que más me preocupa es que mentalmente, como personas, hoy en día ya un crío que nazca ya nace con una tecnología prácticamente disponible desde muy corta edad, y eso lo que está haciendo es que las criaturas, pues bueno, llegan a un punto en que ni siquiera se plantean o se cuestionan su propia existencia. Vamos a llegar a un punto que vamos a crear una serie de seres, no sé, poco pensantes, muy obedientes, donde les va a dar igual pegarle un tiro a alguien en la cabeza, porque están acostumbrados a hacerlo con las maquinitas. Esto me recuerda al tema de las últimas guerras que hemos estado viendo en Afganistán y en Irak, donde chavalillos que recién se incorporaban al ejército, desde un despacho con una maquinita y unos botoncitos, se dedicaban a cargarse a todo el mundo. Y no pasaba nada, era como un puñetero videojuego. Estamos deshumanizando, estamos quitando esa esencia del ser humano. Y por tanto, evolución tecnológica sí, pero mentalmente, Iván, estamos involucionando hasta el punto que si no disponemos de tecnología no sabemos hacer nada. Y desde luego la memoria va a desaparecer del cerebro, eso está clarísimo. O sea, ahora mismo la retentiva, la capacidad retentiva o el que tú adquieras una información, te acuerdes de ella y es más, y luego te sirva para emplear esa información, eso está desapareciendo. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo en el móvil, en los ordenadores, en internet, cualquier dato, cualquier cosa que al final y al cabo dices, bueno, para eso está, ¿no? Pero no, porque eso crea una estructura mental, crea unas conexiones neuronales que son necesarias. O sea, esos datos, el cerebro necesita tener datos y eso es lo que la gente ya está desechando. Por dos motivos. Primero, porque sabemos la inmediatez que tenemos, ¿no?, para consultar cualquier cosa. Por lo tanto, esa consulta solamente vale para ese momento. O sea, tú cuando consultas algo en Google, lo miras, pam, 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 y sabes que es solo para ese momento. No te quedas con Iván, nada. perdóname, pero eso yo recuerdo, claro, años 80, me criaba con mi abuela y mi abuela cada vez que le hacía alguna pregunta así un poquito complicada o delicada me decía, ahí tienes la enciclopedia, búscalo. Yo invertía un tiempo de mi vida en buscar en una enciclopedia una terminología de la cual yo muchas veces me apuntaba en la libreta para buscar otros términos y a lo mejor me tiraba una tarde por simplemente buscar un punto, ¿no? Ahora mismo simplemente a golpe de clic en cualquier buscador de internet, quiero saber esto, quiero saber de pies a metros cuánto hay, conversores de todo tipo. Estamos hablando de una serie de capacidades matemáticas que cuando antes, por ejemplo, eras incapaz de hacer en 4 o 5 tardes, ahora lo haces a golpe de clic. El problema está en que esa fuente de información se basa también en una fuente de energía, que es la electricidad, que es la conexión a Internet. El día que una de las dos fallen, tú automáticamente te quedas sin ese tipo de conocimiento. No disponemos ya hoy en día prácticamente en ninguna casa de una enciclopedia. Es más, fíjate lo que te voy a decir también, Iván, hasta las propias fotografías. Hemos pasado de tener fotografías impresas en papel, maché y demás, con todo tipo de efectos, a tener todo tipo de efectos, pero en una fotografía virtual. El momento en que tú no tengas de esa fuente de energía o de ese dispositivo, ya no tienes un recuerdo de ti mismo. De hecho, fíjate, te voy a decir también una de esas cosas que a mí no me gusta, pero de vez en cuando las digo. A corto, a medio plazo o a largo plazo, de nosotros los máximos recuerdos que quedarán seguirán siendo siempre lo mismo. Esos libros que en algún sitio quedarán registrados, quedarán guardados y a través de una catástrofe y demás, algún arqueólogo dentro de 4, 5, 10.000 años encontrará, pues bueno, esa típica Biblia que todo el mundo tiene en su casa o algún libro de lo que sea, absolutamente igual, ¿no? Y el problema está en que si cogen un libro de un personaje que habla de Anunnakis y esas gilipolleces, pues el arqueólogo dentro de 10.000 años dirá, wow, en esa cultura venían los extraterrestres. Claro, fíjate cómo que rocambolesco puede ser todo esto de esa evolución, y más cuando no estamos dejando a día de hoy registro absolutamente de nada más que el registro digital. Y el día que no dispongamos ni de electricidad ni de internet, no tendremos registro de nada. Todo lo basamos en esas fotografías virtuales. Ahí está, la jugada está en ver a ver si todo ese registro digital
que está quedando va a ser recuperable, ¿no? De cuando eso pase, ¿no? Si después de una catástrofe muy grande esas civilizaciones que queden o surjan después de nosotros sean capaces de recuperar ese registro digital, porque como bien has explicado tú, como no sean capaces, desde luego el salto que hay desde la era digital a lo anterior es monumental, ¿no? O sea, se van a perder la mayor parte de la evolución. Pero me hace gracia esto que has dicho de tu abuela. Yo personalmente, de pequeño, que era un friki, yo me he leído enteras 3 enciclopedias, 3 enteras. De la A a la Z, todos los tomos y todo, 3 enciclopedias. Me acuerdo, o sea, esto que has dicho, tú fíjate que has recordado el proceso, ¿no? Tú le preguntabas algo a tu abuela te mandaba a buscarlo a la enciclopedia y tú recuerdas el proceso, ¿no? Y seguramente el dato te lo quedas porque sabes que el proceso para llegar al dato es trabajoso, o sea, tú gastas energía para obtener ese conocimiento, por lo tanto, te esforzabas en guardártelo dentro de la medida de cada uno y del interés que tuviera, ¿no? Pero estoy muy seguro de que ese dato te lo quedabas, no como ahora, como sabes que cualquier cosa es 2 teclados, pam, 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 verlo y ya está, como eso no requiere ningún esfuerzo, no requiere ninguna tal, es para el momento, para contestar. Pero si es que ahora las discusiones de la gente, discusiones entre comillas, o sea, es que se deberían llamar razonamientos, pero es que ya no lo son. Se basa todo en corta y pega de Internet. O sea, tú razonas una cosa, yo te llevo la contraria. Entonces, en vez de razonar por los conocimientos que cada uno tengamos adquiridos, se trata de ir a Internet, buscar corta, pega, corta, pega, corta, pega. Pero si en Internet encuentras todo y lo contrario, estoy harto de demostrárselo a la gente. Busca una cebra negra, la encuentras. Busca una cebra rosa, la encuentras también. Buscas lo que a ti te parece que estás buscando. O sea, lo que tú quieras encontrar, lo vas a encontrar en Internet. Por lo tanto, ya el término razonamiento se ha terminado. Con esto quiere decir que el razonamiento se termina, la retentiva y la memoria de la gente, porque por 2 motivos, como te decía antes. Primero, por la instantaneidad, o sea, la facilidad que tenemos ahora mismo de adquirir conocimientos, entre comillas. Conocimientos es algo que se queda. Vamos a llamarlo información, muy fácil adquirir información ahora y enseñarlo, y por la saturación de información que tenemos. Como hay una saturación tan grande, desde luego nadie se va a preocupar en ir almacenando toda esa información, porque si no te vuelves loco, ¿no? Para empezar. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda? Lo único que nos queda es, me voy a quedar con eso que a mí me parece que está bien. O sea, ya es todo cuestión de gustos, ¿no? Hay 3 colores, a mí me gusta el azul, pues el azul. Pero es que el rojo también mola. No, pero es que a mí me mola el azul. Y es de lo que se trata. Es que ahora mismo la información y el conocimiento está siendo así. Está siendo en base a tus propios gustos y a tus propias creencias. Y la gente está confundiendo sus creencias con el conocimiento y con tener razón. Ese es el gran problema que está trayendo la tecnología. Y eso, bueno, yo no sé, eso imagino que lo estarán, que lo estudien o espérate que no lo estén haciendo a posta, porque yo siempre he pensado que es mejor tener a la gente saturada de información porque así se van a informar menos, ¿no? Pues se decía antes, esto lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que quien tiene la información tiene el poder, esas frases lapidarias que existían antes, pues parece ser que eso no es, ¿no? Al revés. Satúrales de información que así serán todavía más borregos, Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Y si encima toda esa información la sometes a sobreinformación en el exceso hasta el punto que mezclamos cosas de verdad, cosas que no son ciertas. Luego viene el famoso tipo de YouTube que tiene muchos seguidores y todo el mundo acude a él como fuente de información. Acudimos a veces a la Wikipedia, que la Wikipedia también hay que echarle de comer aparte. La televisión, por ejemplo, ya ni más ni menos, ¿no? Que acudir a fuentes de información. Y como bien decías, ¿no, Iván? De repente una persona quiere saber algo. Antes, por ejemplo, acudíamos a una enciclopedia. Esa enciclopedia te daba un término, te daba algo. Y tú ya de ahí partías de esa base, intentabas buscar más, menos, pero más o menos había un filtro. Antiguamente había un filtro, que a lo mejor el filtro sería erróneo, yo no voy a negar ni voy a posicionarme, pero ahora, hoy en día, no disponemos de filtros. Es decir, por ejemplo, antes cuando tú escribías un libro y para que te lo publicasen tenía que pasar por unas manos de alguien. Ahora te puedes autopublicar un libro. Por tanto, me puedo autopublicar un libro, puedo hacer un programa de misterio, puedo hacer un programa de deportes, de lo que me salga de la punta del ciruelo, puedo coger y hacer un canal de YouTube y hacer un programa como en plan televisión, llevarme a 4 o 5 colgados y decir que, mira, uno es un contactado por los extraterrestres de la isla de no sé dónde, los otros son de no sé cuántos. Y podemos hacer lo que nos salga, nos da absolutamente igual de donde sea, y ya no hay ese filtro. Al no haber ese filtro, hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Que llega un punto en que tú en 5 minutos buscando información, por ejemplo, cuando hablamos de manipulación climática, y sin querer, ves chemtrails y empiezas a ver cosas de chemtrails, llega un punto que a los 10 minutos tienes la cabeza que te va a explotar. Claro, estás sobrepasado de información, desinformación y de mucha tontería, de mucha conspiranoia, ¿no? Pero bueno, perdón.
Yo, Iván, estos son temitas que serían para exponerlos más adelante, porque estoy seguro que a la gente le va a gustar mucho cómo vamos a hablar de estos temas. Para ir finalizando, me gustaría dejarte el micro abierto por si nos hemos dejado alguna cosa en el tintero, si quieres matizar o puntualizar alguna cosita sobre esos temas de la evolución o la mal llamada evolución. No, bueno, yo creo que lo hemos mirado por todos lados. Podríamos hacer algún día, si te parece, hacer en concreto, desmenuzar un poco más lo que es la evolución del ser humano, la evolución, la selección natural, cuáles son los mecanismos de la selección natural y qué es lo que sabemos ahora, que no es que contradiga a Darwin, pero digamos que lo complementa más, o sea, que rellena esa teoría que él tenía, que se queda coja por muchísimos sitios, ¿no? Yo ya te digo, personalmente me he leído toda la obra de Darwin, algunos libros suyos 2 veces, y desde luego, cuando lees, por ejemplo, la selección natural, es todo menos científico, o sea, todo está basado en debería ser, parece que, entonces sí, tal, no, en realidad no está dando ahí unos... Vale que como pensamiento, o sea, como obra filosófica incluso, que es más filosófica que científico, es una auténtica pasada que un ser humano haya Por eso llegado se a... llama teoría, por eso se llama teoría y no ley. Por eso, pero que se queda coja en muchos casos. Por ejemplo, esto que hemos contado, ¿no? Desde el ciervo, que aunque sea una especie de caricatura, pero en realidad es lo que él dice que pasa, ¿no? Bueno, a día de hoy sabemos otras cosas. Pero por lo demás, oye, no, yo veo, sí, o sea, la gran pregunta es si el ser humano ya ha llegado al culmen de la evolución. Yo, bueno, por lo menos... No sé si luego seguirá evolucionando, pero es que, claro, la evolución, como hemos dicho antes, no siempre tiene que ser algo positivo. La evolución no va siempre a mejor, no significa siempre mejorar. La evolución también lleva a la muerte, ¿no? De un planeta, a la muerte de una especie o a la muerte del ser humano entero, ¿no? Como especie, que es posiblemente lo que esté pasando, porque no veo yo aquí... Es que sería remontar desde muy abajo, ¿sabes? O sea, ahora mismo, ¿por qué cambiamos la tecnología? O sea, ahora mismo todo está basado en la tecnología. Ponle que descubrimos, por lo que sea, que la tecnología, oye, no puede seguir adelante, tenemos que buscar otro recurso. No sé, no lo veo, no veo yo mucho futuro en eso. Por lo tanto, me temo a mí que estamos ya en una cuesta abajo y a ver lo que dura y ya está. No concibo yo tampoco ese futuro sin esa tecnología implementada por los grandes gobiernos, las grandes empresas tecnológicas, los poderes fácticos, los intereses, me da absolutamente igual, pero no concibo un futuro donde un niño, en vez de pasarse 12 horas jugando en una máquina, se pase 12 horas leyendo un libro, como a lo mejor hacíamos antes, a lo mejor 12 horas no, pero 4, 5, 6 horas, incluso hasta más, creo yo que también nos hemos pasado leyendo algún libro. A mí, Iván, mira, fíjate, me gustaría incrementar una cosita en este tipo de tertulias, aparte también que lo voy a hacer en el programa, que es lanzar la pregunta abierta a toda la audiencia, que es que si tienen alguna duda, si algo no les cuadra, si nos hemos equivocado en algún dato y nos lo quieren corregir para, obviamente, porque aquí estamos todos en pro de la verdad, es nuestro único objetivo. Te invito, Iván, a que si en un futuro no muy lejano la gente nos comenta ahí unas cositas en iVoox, en nuestro muro, por favor, a todo el mundo, ¿eh? Si lo queréis hacer un poco más privado, bueno, mandaros un correo a enigmasaldescubierto13, el 13 con números, @gmail.com, y si no, en nuestro murito de iVoox, ahí nos ponéis ahí una preguntita, pues mira, para Iván, para Serach, o para ver si buscáis a alguien que hable de esto también, que nos gustaría saberlo de fuese, o habéis metido la pata en tal sitio. Hacérnoslo saber porque nos encantaría, ¿no? Interactuar también con vosotros hasta ese punto, sobre todo porque se trata de que lleguemos todos a lo mismo, ¿no? Que es saber la verdad de todo el origen de los temas que tratamos. Iván, te invito a que si alguien nos lanza alguna preguntita o algo, pues bueno, te reemplazo para que, aunque sean en 5 minutitos, lo cuestionemos, lo planteemos y lo comentemos. Hombre, nada me gustaría más, desde luego, claro que sí, para eso hacemos estos programas, ¿no? Para nosotros tener estas tertulias que a nosotros nos enriquecen, a la gente espero que también, oye, y desde luego no vamos a tener la razón en todo, desde luego no nos podemos equivocar en muchas cosas. Pues adelante, claro que sí, yo intervengo en lo que haga falta. Perfecto, Iván. Pues así queda el tema. Cualquier cosita, familia, nos dejáis vuestro comentario en nuestro muro de iVoox. Si lo queréis hacer un poquito más personal, sin que se sepa vuestro nombre, nos mandáis un correíto. Vuelvo a repetir el correo, enigmasaldescubierto13, el 13 con números, @gmail.com. Hacednos saber vuestras cuestiones, vuestras preocupaciones, vuestros intereses con los temas que hablamos, y os invitamos a que escuchéis las próximas tertulias que tenemos preparaditas, que os van a gustar mucho. Iván, lo dicho, un gran y fuerte abrazo, tío. Igualmente, otro para ti.